Gramática española lección 53. ¿Qué es el imperativo 2? ¿Qué es el imperativo? Mira los siguientes ejemplos del texto. Habían comprado todo lo necesario. Los invitados estaban de lo más ilusionados. Lo mejor era que todos habían ensayado cómo gritar sorpresa. Uso de lo. 1. Algo neutro o desconocido. Cuando nos referimos a un objeto y no sabemos su nombre, o si es masculino o femenino. Entonces, tenemos que usarlo. Puede ser equivalente a decir la cosa, la cosa. Lo. Igual la cosa. No sé lo que está ocurriendo. Lo mejor era que todos habían ensayado. Cómo gritar sorpresa. La mejor cosa era que todos habían ensayado cómo gritar sorpresa. 2. Para intensificar un adjetivo a veces podemos usarlo antes de un adjetivo para enfatizar su calidad. Tendemos a usar esta estructura en oraciones exclamativas, lo, más adjetivo. Igual para intensificar la calidad del adj. Lo guapa que es. Lo inteligente que es esta mujer. Cuando la estructura no es exclamativa, usamos la preposición de antes de lo más adjetivo. En este caso es lo mismo que muy más adjetivo, muy más adjetivo. Cuando la estructura no es exclamativa, usamos la preposición de antes de lo más adjetivo. En este caso es lo mismo que muy más adjetivo. Muy más adjetivo. De. Más lo. Más. Más adjetivo. Igual muy. Más adjetivo. Los invitados estaban de lo más ilusionados. Los invitados estaban muy ilusionados. Leticia es de lo más quisquillosa. Leticia es muy quisquillosa.